Bien, no Bueno, escuché. en primer lugar, Presidenta, quiero expresar mi, nuestra- en nombre del bloque, quiero expresar nuestras condolencias a las familias por las pérdidas del COVID-19 por parte de nuestro bloque, expresar realmente nuestras condolencias. Hacer un No, repudio. estoy cerrando, Presidenta, Bien. estoy cerrando. Bueno, simplemente de principio, nuestro bloque quiere ofrecer condolencias a las familias que han sufrido pérdida por la pandemia y obviamente también queremos hacer un reconocimiento a la gente que está trabajando en primera línea, como es la gente de salud, la gente que está en los hospitales. Es una verdadera muestra de amor al prójimo por el hecho de que estamos pasando por realmente una situación que es altamente compleja, fundamentalmente en la Cava, en la provincia de Buenos Aires y en muchos puntos del país, que la situación realmente es realmente preocupante. Así que bueno, en ese sentido queda claro de que nosotros tenemos nuestra preocupación y trabajamos también al respecto. Por otro lado, estamos tratando la orden del día 119/20, enviada por el Poder Ejecutivo, la 104/20, que es la organización y competencia de la justicia federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todo el país. Había alguien que decía que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Hay alguien que está con el micrófono abierto, presidente. La verdadera democracia es aquella en donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Bueno, realmente este es el tema. Cuando decimos un gobierno que defiende los intereses del pueblo, estamos hablando de un sistema como el nuestro, que es un sistema republicano, democrático, y obviamente que tienen que ver la concepción que tengan los tres poderes para la aplicación de las políticas públicas que se aplican, obviamente, como dicen, en defensa de los intereses del pueblo. Defender un solo interés, el del pueblo. Entonces, de ese gobierno se emanan, obviamente, las medidas en el aspecto legislativo, que obviamente también en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial. Porque una cosa es un gobierno que defiende el interés de la patria con los tres poderes y otra cosa es el gobierno que no defiende el interés de la patria con sus tres poderes. Y a la vista está, obviamente, que cuando no se defiende el interés de la patria, se actúa en forma similar en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Este es un tema central. ¿Y qué pasó acá en la República Argentina? Bueno, nosotros sabemos de que hubo una estrategia por parte del gobierno anterior, obviamente para perseguir a la oposición, eh, para hacer desaparecer a la oposición y en este caso se utilizó el Poder Judicial de la Nación, ¿verdad? ¿Y cómo se utilizó el Poder Judicial de la Nación? Bueno, fíjense, por ejemplo, el primer tema, el nombramiento por parte del presidente Macri de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que lo hizo por un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, digo yo, ¿esto qué es? ¿Un presidente que desconoce la Constitución? ¿O un presidente que tiene una concepción o reminiscencia de, no sé, de la dictadura? Porque si no reconoce la Constitución, obviamente, ¿el Estado de Derecho en qué consiste? En el respeto por la Constitución y por las leyes. Al nombrar un miembro de la Corte por decreto de urgencia, desconociendo la Constitución, se violenta el Estado de Derecho. El máximo tribunal
que fue nombrado prácticamente por decreto necesario de urgencia. Obviamente después, ante la queja de todos los sectores políticos, tuvieron que revertir la situación y someterlo al Parlamento. Ese es un tema que ha sido importante en ver la visión que se tiene de la concepción del poder que se tiene. El otro tema fue el tema del Consejo de la Magistratura. Ustedes no se olviden de que estaba el senador por San Juan, que la ley establecía que no hacía falta el título de abogado para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Bueno, hubo una discusión al respecto, lo sacan al senador de San Juan, y cuando tiene que ingresar el senador Páez, que fue la propuesta de nuestro bloque, se negaron a tomarle el juramento. Obviamente para manipular la acción del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, sin sus miembros, tomaron decisiones sin hacerle jurar al senador Páez. Ese solo hecho es un esquema de manipulación abierta del Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de dos estamentos superiores de la justicia argentina, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Y después están los tribunales inferiores, que es lo que estamos tratando ahora, ¿verdad? Entonces, después obviamente en el Consejo de la Magistratura hubo una abierta manipulación con el tema de la entrevista personal. Nosotros conocemos casos que está primero en oposición antecedente en la lista, pasaron a octavos, algunos al séptimo, al octavo, al noveno lugar, perdiendo prácticamente su nominación por una manipulación política. Entonces tenemos dos factores del sistema del Poder Judicial argentino, que es el estamento más alto, siendo manipulado, obviamente, por el gobierno macrista. El otro tema fue el tema de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, que obviamente le dieron los fondos reservados y comenzó a actuar en las causas judiciales, fabricando causas. Por ejemplo, la causa de la AMIA. Ya lo explicó muy bien Anabel. Lo que dijo el fiscal de la unidad AMIA, cuando también fue presionado para llevar adelante acciones realmente fuera de la ley, lo vino y lo dijo en el Parlamento, nombrado por Macri, de la Unión Cívica Radical. Pero la verdad que tuvo la valentía de declarar lo que hicieron con el tema AMIA. Ahora, la manipulación, lo de AMIA realmente fue grave, porque fue sometido al Parlamento, fue votado por amplia mayoría, un tratado internacional, un tratado de entendimiento, votado por el diputado y votado por el Senado. ¿De acuerdo? Perfectamente, nosotros participamos de la discusión. También hubo una audiencia pública al respecto de la comunidad. Había algunos que estaban a favor, otros que estaban en contra. Pero obviamente tuvo mayoría especial y es un tratado internacional, ¿verdad? ¿En qué consistió la manipulación acá? Obviamente, en tratar de llevarla a usted a los tribunales por algo que la Constitución le autoriza al Poder Ejecutivo, o sea, quien maneja las relaciones internacionales es el Poder Ejecutivo, y somete al Parlamento por sí o por no el acuerdo. El Parlamento dio su anuencia. Y en esa causa fabricada, uno de los que más sufrió las consecuencias fue nuestro canciller, ¿verdad? El canciller Timmermans, que fue declarado traidor a la patria cuando la Constitución habla claramente que traidor a la patria es cuando salía en guerra a un enemigo para ir en contra de la patria. Eso está establecido en la Constitución. Sin embargo, lo declararon traidor a la patria, que fue creo que las cosas que más le dolió al canciller. Y todavía sigue esa manipulación, ¿verdad? Donde tratan de buscar apretarla a usted. Pues tendría que llamar entonces a todos los parlamentarios, a todos los parlamentarios que votaron, entre los que yo, en los que me encuentro, ¿verdad? Ese memorándum de entendimiento para ver si podíamos resolver el problema del juicio en ausencia. Y bueno, todo lo que implicó eso, ¿verdad? Otro tema de manipulación fue el tema de Milagro Sala. Y eso lo hizo la Corte. Nosotros teníamos un tratado internacional, que es el Tratado del Mercosur,
donde uno de los estamentos básicos para el tema de la integración es el Parlamento del Mercosur. Usted estuvo en Uruguay cuando se hizo la apertura del Parlamento del Mercosur. Y obviamente después se avanzó en el tema de la elección de los parlamentarios, entre los que salió electa Milagro Sala. Los parlamentarios, ¿verdad? Por el proceso de integración, también el Parlamento fue también sometido al Parlamento. Son tratados internacionales, tienen rango constitucional. Y aparte de eso, para tener rango constitucional, tienen mayorías especiales en ambas cámaras. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, la Corte, ¿qué hace? Dice que si no figura en la Constitución, es la doctrina Rasendrack, dice que si no figura en la Constitución, no tiene validez el fuero parlamentario. Y esto es para vulnerar un tratado, o sea, no hay, en cualquier parte del Mercosur, los parlamentarios tienen fueros para proteger los intereses de su país, menos en la República Argentina. ¿Verdad? Otra manipulación abierta. Cuando ahí dijo muy bien el senador por Jujuy, lo que hicieron con la Corte de Jujuy, nadie salió a decir nada, todo está perfecto. Esa es la suma del poder público en Jujuy, tampoco ningún medio dijo nada. El otro tema, el dólar futuro, ¿verdad? Otra abierta manipulación, porque si tendríamos que jugar por el dólar futuro, también caería el gobierno de Macri. Y si tendríamos que jugar el tema del Banco Central, estarían presos hoy Sturzenegger y todos los que estuvieron en el Banco Central de Macri. Estarían presos si tuviésemos una justicia libre, independiente. Bueno, esta manipulación existió, ¿verdad? Y después, por ejemplo, el caso de la que se habló tanto de la doctrina Irurzú, que en realidad dicen pena anticipada, pero una tortura, ¿verdad? Una tortura, obviamente. Y fíjense ustedes, obviamente que le aplicaban la prisión preventiva y atrás actuaba una mafia. Actuaba una mafia. Que después, en este tiempo se supo que era este señor D'Alessio que visitaba a los acusados y su prisión preventiva dependía de cuánto, según decía D'Alessio, por lo menos, que él tenía que hacerse un fondo para el fiscal, para el juez, para el periodismo, porque la operación era completa. Se publicaban una nota, se destruían públicamente, ¿verdad? Y el juez te dictaba la prisión preventiva y vos salías, como salieron algunos amigos del presidente, que tuvieron un trato preferente, ni siquiera fueron a la indagatoria. Esta es la justicia que tenemos. Aparte de la manipulación de los magistrados, en primera instancia, en las cámaras, ¿verdad? Y obviamente el Código Procesal Penal, atribuciones que no tiene el presidente. El DNU 257/15, que suspende el Código Procesal Penal Federal de la Nación por un decreto de necesidad de urgencia. Imagínense ustedes la concepción del poder al que estaba sometido el pueblo argentino, ¿verdad? Por eso yo digo, si se defiende el interés del pueblo, y venimos a la vieja disputa patria y antipatria. ¿Para qué se dispone un poder en sus leyes, en la ejecución de sus leyes y en el juzgamiento de sus leyes? Obviamente, si defienden los intereses de la patria es uno, y si no defienden los intereses de la patria es otro. La credibilidad del Poder Judicial está seriamente afectada. Esta es la realidad. Por este esquema de manipulación, por lo que pasó con la Corte, por lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, por lo que pasó con los servicios de inteligencia, por toda esta manipulación abierta para perseguir y destruir a los opositores políticos, hoy la justicia argentina realmente está seriamente cuestionada. Ahora, ¿es un secreto esto que se está haciendo? ¿O el presidente lo dijo en la campaña? El presidente lo dijo en la campaña abiertamente. Esto está pasando con el Poder Judicial argentino. Esto lo dijo el presidente. Y fíjense ustedes
Obviamente que el pueblo argentino castigó duramente un gobierno que fracasó en lo político, en lo económico, en lo social, un fracaso contundente del gobierno del presidente Macri, y todos lo acompañaron, porque fíjense cómo dejaron el país y en las condiciones que han dejado de indefensión a la República Argentina. Entonces, obviamente que el presidente dice, bueno, tenemos que hacer algo con respecto a la justicia argentina. El presidente al principio llamó al diálogo. Una vez fuimos nosotros a Olivo, o sea, estuvimos presentes y habló de que todos estos temas íbamos a trabajar en forma conjunta. Presentó el proyecto ante el pueblo argentino, lo presentó al proyecto. Y, bueno, obviamente habló de la historia desde la democracia hasta acá y cómo a veces el Poder Judicial de la Nación fue influenciado por el sector político, fue influenciado por el sector económico, fue influenciado por el sector mediático. ¿Y cuál es el desafío que tenemos? Una justicia independiente, una justicia libre, transparente. Ese es el desafío que hoy tenemos, ¿eh? Una justicia libre, independiente, transparente, que llegue a tiempo y que no esté sometida ni al poder político, ni al poder económico, ni al poder mediático, ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, ni al poder judicial, ni a otros poderes que influyan sobre la decisión de la justicia. Y eso dice claramente, eso lo dijo el presidente cuando anunció el proyecto, y también dice claramente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y en el artículo 72, inciso E. Eso es lo que dice. O sea, hay gente que lee la parte parcial nada más, pero no lee completamente el artículo 72, inciso E. Y bueno, se hizo la presentación, estuvo obviamente acá la ministra en el Parlamento, vino a hacer la presentación, y dijo claramente, esta es la visión que tenemos de cómo hacer para fortalecer la justicia federal en toda la República Argentina. Y dijo claramente, el proyecto no está cerrado, estamos esperando los aportes. Bueno, nosotros lo hicimos. Yo como presidente del bloque, lo primero que hicimos fue una reunión de bloque, y por supuesto que le comuniqué a todos los legisladores de que cada uno que vea cómo hacer para mejorar el servicio de justicia en la provincia, en sus provincias, para que puedan hacer el aporte. También hablé con Nayenó. Le dije, bueno, si tenés que hacer si van a hacer algunos cambios, algún aporte, háganos saber. También habló con él la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la doctora María Los Ángeles Sagnum, y le dijo, bueno, si la oposición tiene que hacer algún aporte, debe hacerlo. Ahora, este es el momento para poder hacerlo. Y obviamente que recibimos los 50 opositores. Hay algunos que vinieron, no leyeron el proyecto, pero un detalle, antes de que el proyecto esté en el Senado, ya la oposición se declaró en contra del proyecto sin leerlo, porque este proyecto es primero para generar la impunidad del gobierno suyo, ¿verdad? Cuando hay un artículo que expresamente, donde habla de las causas en trámite, el artículo 14, explica bien el tema. No es que no lo leyeron, es muy probable que no lo hayan leído, ¿verdad? Donde habla del concepto del juez natural, ¿verdad? De que se preservan las causas en los niveles que esté, primera, segunda instancia, la preservación de las causas. Eso es claramente, cuando hablaron de la impunidad, el artículo 14 lo desmiente en forma contundente, lo desmiente en forma contundente. ¿Y en qué consiste el proyecto? En el fortalecimiento de todo el sistema de la justicia federal en la República Argentina, con una inversión que hablan de 2.000 millones, de 3.000 millones, de 5.000 millones, de 6.000 millones, sobre un presupuesto de 7.000 billones. Un presupuesto de 7.000 billones. El presupuesto judicial es el 1% del presupuesto nacional. Si nosotros le diésemos a la justicia el 50%, sería el 0,5% del presupuesto. 0,5% del presupuesto, que no es el caso, ¿eh? Porque ni siquiera se está llegando al 20% del presupuesto judicial, ni al 10% del presupuesto judicial. Esa es la realidad, ni al 10%. O sea, estamos hablando del 0,1% del presupuesto. Y un expositor dijo, señores, si queremos república y democracia,
no podemos dejar de invertir en la justicia. Y esta es una inversión. Si no tenemos democracia ni tenemos república, dijo el presidente, si no tenemos justicia libre, independiente y obviamente si no le damos la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra flagelos que destruyen los estados. Por ejemplo, el narcotráfico. ¿A usted le parece que el 0,2% del presupuesto es mucha plata para luchar, por ejemplo, contra el narcotráfico? ¿Para luchar contra la evasión fiscal? ¿Para luchar contra la trata de personas? ¿Para luchar contra el secuestro extorsivo? O sea, si no tenemos una estructura, ¿verdad?, que permita el accionar del Poder Judicial en toda la extensión del territorio nacional, teniendo en cuenta obviamente las dificultades que tienen algunas provincias, no podemos invertir el 0,2%, ¿verdad?, del presupuesto. Es realmente ridícula la posición. O sea, ya van dos argumentos que caen, porque si uno lee la inversión que se tiene, dice son 600 cargos, dividan por 24 provincias, son 20 cargos por provincia. Nada. Para lo que representa la lucha contra estos flagelos que destruyen los estados. Dijo bien Anabel ahí el tema de la lucha contra el narcotráfico, porque una cosa es el consumo personal y otra cosa es la comercialización. El consumo personal es narcomenudeo, que está a cargo de las provincias, pero la comercialización, que pasa en muchas partes del país, ya es obviamente delito federal. Obviamente delito federal. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en nuestra provincia teníamos 3 juzgados multifueros. Y ahora se cambian. El proyecto originalmente traía otros 3 juzgados más para la capital y otros 2 juzgados más para la ciudad Clorinda. Sacamos, o sea, nuestra propuesta fue sacar 2 juzgados, tener un juzgado de competencia penal, otro multifuero, o 2 de competencia penal en la capital y de competencia electoral y multifuero, y por supuesto la Cámara de Apelaciones, porque si no, porque a resistencia influye en las provincias que son provincias limítrofes, como el caso de Formosa, como el caso de Chaco, como el caso limítrofe, por ejemplo, con el Paraguay, ¿verdad?, de Corrientes, de Misiones. Misiones tiene doble contacto, o sea, tiene el Paraguay tiene Brasil, Corrientes lo mismo, Entre Ríos, Jujuy, Salta, ¿verdad? Son provincias que son propensas a luchar contra estos flagelos, el contrabando. No es lo mismo una ciudad mediterránea o otra que las causas que se producen en estas provincias. Y hace necesario esta ampliación por parte del Poder Judicial de la Nación. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, el tema de los sorteos. Este proyecto contempla el tema de los sorteos. En el sistema anterior había un sorteo en donde el juez que salía siempre tenía la letra B. No sé cómo hacía, pero siempre salía la letra B. Lo que hicieron también con ciertas causas que guardaron, que no se hicieron ni siquiera el sorteo, no tenía ni siquiera juez natural la causa, ¿verdad? Ni siquiera hicieron el sorteo. Y después hicieron el sorteo y cayó en el juez con apellido B otra vez. ¡Hala, miércoles! Qué increíble la suerte que tiene el juez para poder salir en tantos sorteos. Esta es la realidad, esta es la manipulación abierta que hubo. Ahora, este proyecto, que yo veo que hay algunos que es cierto lo que dicen, a ver, algunos ni lo leyeron directamente. Entonces vienen con la guitarrita y le dan a la sanata, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es un sorteo, este es un esquema de transparencia, un sorteo público, donde lo que estamos tratando de garantizar es el artículo 18 de la Constitución Nacional. Acá se vulneró el debido proceso. Se vulneró el debido proceso. El principio de inocencia, ¿verdad? Y al vulnerar el artículo 18, se está violando también los derechos humanos. Porque acá no hay que olvidar que había otras causas en marcha, como ser, por ejemplo, la extinción de dominio. Mire, estuve en toda la audiencia de extinción de dominio. Tuve una fuerte discusión en el bloque por el tema de extorsión,
de extinción, dije de extorsión de dominio, de extinción, porque era una ley preparada para la extorsión y para destruir a todo aquel que se oponga al gobierno de Macri. Me dice Ortúez en la reunión del bloque, ¿cuál es tu objeción técnica? ¿Vos crees que esto es técnico? Le digo, esto es político, porque era muy distinto. El proyecto que vino diputado era un desastre, violaba todas las garantías constitucionales. Violaba las garantías constitucionales, era culpable antes y después tenía que demostrar su inocencia. O sea, la inversión del sistema. Esta es la inversión del sistema. Esa era, para la extorsión, para eso hicieron. Estaba dentro de la estrategia, lo mismo que el tema de la reforma política, para darle más transparencia. Un gobierno que gana por el 1% de los votos. En su gobierno, el gobierno de Macri gana por el 1% de los votos. Y cuando ganó, por supuesto que ahora dicen que es el gobierno que representa el 40%, cuando eso era el 49%, no era nada. ¿Verdad? Reforma política, reforma judicial, fuertemente vulnerando las garantías constitucionales, los derechos humanos. Verdaderamente lamentable. Tengo que ir redondeando, presidente, se me fue el tiempo. Y recién empecé. Bueno, bueno, 29, no voy a hablar del proyecto general, pues ya se habló del proyecto. Pero bueno, fíjense ustedes ahora, la oposición dice que quiere colaborar. La verdad que no quiere hablar de nada. Hablamos de moratoria, dice no. Hablamos de la ampliación del presupuesto, dice no. Hablamos de ley de alquileres, dice no. Hablamos del Banco Nación para investigar a ver qué pasó con ese 30% que hicieron de crédito, dice no. Hablamos del Banco Central, donde estuvo la verdadera farra y la verdadera joda, y ahí tienen que ir presos todos juntos si tenemos una justicia realmente, no. Y obviamente después otros temas como el tema de la deuda pública. Y ahora ya le escuchamos, por ejemplo, a Patricia Bullrich, que es presidenta del PRO. Y le escuchamos también a Sáenz, que ya están listos para volver al gobierno. Después de haber hecho un desastre del gobierno nacional, ya están listos para volver al gobierno. Y después la última parte, yo no creo en la casualidad de la amenaza. ¿La amenaza cuál es? Que si no hacemos lo que ellos dicen, viene el golpe de Estado. Claro, antes usaban el ejército, ahora utilizan la justicia. Pero este es otro ejército, lo dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto. Romper el Estado de Derecho, perseguir, desaparecer personas, ultimar personas, violentar la Constitución. Ese es el mensaje, porque dice, bueno, fíjense lo que dice, el ejército es uno de los esquemas institucionales que más prestigio tiene, en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, pero cuando usurpa el poder deja de tener prestigio, se convierte en un usurpador, porque desconoce las reglas del Estado de Derecho. Entonces esa es la amenaza que tenemos. Si no hacemos lo que ellos dicen, no nos acompañan en las políticas públicas. ¿Y cuándo pasó todo esto? Cuando se dieron cuenta que el presidente estaba midiendo una barbaridad. Entonces están preocupados por las elecciones que vienen. No están preocupados por el pueblo argentino. A si pueden sacar un voto más o si pueden mantener las bancas. Esta es la preocupación que tiene la oposición. Lamentablemente. Entonces, tenemos un buen proyecto que mejora la justicia federal en todo el país. Tenemos un buen proyecto. Y obviamente que aspiramos a tener una justicia libre, independiente, una justicia transparente, porque nosotros no vamos a hacer lo que lo hicieron, porque esa es la gran diferencia. Y esperamos realmente el esfuerzo, canalizar el esfuerzo del pueblo argentino para poder salir de esta crisis, que tenemos dos crisis, en lo que dejó el gobierno de Macri y la pandemia. Y tenemos ese desafío. Y nosotros, el pueblo argentino confía en nosotros, sigue confiando en nosotros. Y nosotros lo vamos a hacer. Por justicia independiente, por justicia transparente, por una mejor justicia federal en todo el país, nosotros acompañamos este proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador.